Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos meditando en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, cómo es que el Espíritu Santo hace una obra específica en cada uno de nosotros según el propósito de Dios y según la necesidad que Él ve en nuestras vidas. Vamos a estar analizando algunas personas del Antiguo Testamento que fueron quienes recibieron una ayuda específica del Espíritu Santo, capacitación, llenura de poder y de todo lo que necesitaban para poder cumplir con el plan que Dios tenía para ellos y que hoy, en este día, ese plan y ese propósito sigue vigente y la obra del Espíritu Santo en nosotros sigue vigente y sigue en la actualidad ejerciendo ese poder en cada uno de nosotros. Acompáñenme a leer la historia de estos dos varones en Éxodo 31, del versículo 1 al 11. Y dice aquí la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Acabamos de escuchar, ¿verdad? Y por primera vez en la Escritura, desde el comienzo de la Biblia, encontramos estas citas bíblicas, esta evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Dios le dijo a Moisés que él había llenado a estos dos varones y a otros más junto con ellos del Espíritu de Dios, y entonces dice cómo era que ellos iban a ser llenos. Dice sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte. Para Bezalel y Aholiab y los otros compañeros, en ese momento el llamado y la misión que ellos tenían era construir el tabernáculo, el lugar donde Dios iba a presentarse con el pueblo y cada una de las partes que lo componían. Dimos lectura a cada una de ellas, y para poder realizar cada una de esas obras, ellos estaban llenos del Espíritu de Dios para poder cumplir con ese llamado. Y nosotros seguimos viendo a través de la historia que Dios llenaba con su Santo Espíritu a cada uno de los personajes que él llamaba con una misión especial. Vamos a ver qué sucedió con la vida de Sansón. Mira, este varón, ¿verdad? Sansón es uno de los personajes que muchas veces hemos escuchado, pero si no lo has escuchado, Sansón fue un líder que Dios lo eligió para que pudiera traer la libertad al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y cuando él es llamado, encontramos en Jueces 13:25 que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Él tenía una misión específica. Y la obra que el Espíritu Santo hizo en él, en ese momento,
era que él, cuando el Espíritu Santo lo llenaba para poder cumplir su misión, venía una fuerza física como nunca se ha registrado en la historia, ni antes de él ni después de él. El Espíritu Santo hizo esa obra en él porque Dios quería que de esa manera se manifestara su poder a través de Sansón. Y su misión, liberar al pueblo. Cuando el rey Saúl fue llamado para ser rey de Israel, encontramos también en la palabra del Señor, vamos a encontrar esa escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Cuando Saúl fue llamado por Dios para ser el primer rey de Israel, el profeta Samuel viene con él y lo unge. Y dice entonces el versículo 6 y 7 del capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a mano, porque Dios está contigo. Saúl tenía ese llamado. Tenía que liderar al pueblo de Israel, llevarlos hacia las promesas de Dios para el pueblo, llevar una vida digna. Y Saúl, dice la escritura, que el Espíritu Santo vino sobre él y fue transformado, fue cambiado totalmente en otro hombre. La palabra original dice fue mudado, fue cambiado. ¿Y por qué necesitaba Saúl, verdad, ser cambiado y transformado por el Espíritu Santo? Para poder llevar todo el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo necesitaba hacer esa obra en Saúl. De la misma forma encontramos cuando el rey David fue llamado también con ese mismo propósito, ser un rey y ser el gobernante, ser el líder de la nación. Y vemos también este momento único en la vida de David, donde dice en el capítulo 16, versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Encontramos el registro nuevamente, el Espíritu Santo en acción, haciendo la obra en David, llenándolo de su presencia y capacitándolo y llenándolo de autoridad para que pudiera cumplir también con su llamado. De estos ejemplos que tenemos, vemos que Dios, no solamente mostrando su obra en el Antiguo Testamento, ya Él estaba preparando también para el futuro, para en este día, para ti, para mí, un anuncio que venía diciendo el Señor, que donde nosotros también recibiríamos el Espíritu Santo, todos aquellos que nosotros creamos en Él. Y mira, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 44, el versículo 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Y Joel 2:28 vuelve también a reafirmar el profeta Joel la promesa de Dios, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días son estos días. Nosotros vemos la promesa de Dios y todo esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros nos vamos a ir a ver ya en el Nuevo Testamento esta promesa que comienza con nuestro Señor Jesucristo, claramente donde dice en Lucas capítulo 4 versículo 1. Y entonces dice la palabra, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Vemos ya aquí el Espíritu Santo haciendo esa obra en nuestro Señor Jesucristo.
Jesús necesitaba cumplir la misión de su vida, salvar a la humanidad del pecado, salvar a la humanidad y hacer una reconciliación completa de cada uno de nosotros con nuestro Padre Celestial. Y a nuestro Señor Jesucristo también se le fue lleno del Espíritu Santo para que Él pudiera cumplir ese llamado, esa obra redentora. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Era por eso que él estaba capacitado y preparado, y la obra del Espíritu Santo en él para predicar el Evangelio, para sanar a las personas, para ayudarlos a que conocieran la verdad acerca de Él y de nuestro Padre Celestial. También nuestro Señor Jesucristo, en medio de su ministerio y en ese caminar con sus discípulos y con los apóstoles y toda la gente que los seguía, anticipadamente Él empezó a anunciarles que el Espíritu Santo que habitaba en Él y que era quien se encargaba de guiarlo y de llenarlo de todo poder y guianza, también estaría disponible para nosotros. Aquí vemos acercándose ya cada vez más la promesa de Joel 2:28 y 29. La promesa de Isaías 44:3 está cada vez más cerca. Mira, vamos a ver, dice Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y entonces dice Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, consolador. Cualquiera de las descripciones hablan de que Él es nuestro ayudador, quien estará con ustedes para siempre. Y en el versículo 17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Jesús anunciando, y mira cómo dice el Señor específicamente, dice, el Espíritu Santo viene a nosotros, a los que creemos en su promesa, que Él puede hacer esa obra en nosotros. Dice que el mundo no lo puede recibir. Las personas que no pertenecen a Jesucristo, que no son sus creyentes, que no somos sus seguidores, no puedes disfrutar de esta promesa del Espíritu Santo. Pero si ustedes y yo creemos en Él, entonces dice aquí que nosotros lo tenemos y Él puede hacer esas obras en cada uno de nosotros. A nuestro Señor Jesucristo, acercándose más el tiempo, vamos a ver qué fue lo que les dijo en Lucas capítulo 24 al 49. Vamos a ver qué dice la escritura. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Este momento de Lucas 24, 49 es cuando Él está a punto de ascender al cielo. Ya había permanecido con los discípulos y los apóstoles 40 días después de su resurrección, mostrándoles que Él estaba resucitado, vivo, mostrando sus enseñanzas y que Él estaba con ellos. En ese momento Él da esta instrucción y les dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. La instrucción era que se quedaran allí en Jerusalén hasta que esta promesa fuera cumplida. Y vamos a ir viendo cómo fueron sucediendo las cosas, cómo fue que se fue manifestando cada vez más esa promesa. Y vemos nuevamente en capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde ellos vuelven a recordar cuando Jesús les dijo, pero recibirán poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús dio la promesa de
de esa venida de su Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Él vuelve a decir, ¿verdad? Volvemos a reafirmar esta promesa. Dice, ¿para qué es la promesa? Para ser sus testigos, para hacer las cosas así mismo como Él lo hizo. También dice que nosotros estaríamos listos para poder recibir el Espíritu Santo y hacer esa misma obra. Vamos a ver ahora en el capítulo 2, versículo 1 al 4 de Hechos, que después de estar esperando, como Jesús les dijo que esperaran esa promesa, vemos ahora la llegada del Espíritu Santo. Y dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas de lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Este es el momento preciso, el momento glorioso donde la promesa del Señor se cumple. Y ahora sí, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y comenzó con esa obra. Y escuchamos que dice que en ese momento llegó y el Espíritu Santo hizo la obra en cada uno de ellos para que cada uno hablara el idioma que las personas necesitaban entender para saber el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también ese mismo poder, cómo lo describe la palabra del Señor, para que tengamos una idea mucho más grande y más profunda de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en ti y en mí. Vamos a leer Romanos 8:5 y entonces dice, Romanos 8:11, perdón. Vamos a leer primero Romanos 8:11 y mira lo que dice. Cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y asimismo, como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. No te da esperanza y fortaleza y convicción esta promesa, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es quien vive en ti y en mí. Y está listo, está preparado para hacer esa obra poderosa en nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa promesa y vivirla de una manera constante, continua y tener una conciencia clara de que Él vive en nosotros y que Él puede hacer la obra contigo y conmigo, como con cada una de estas personas? Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. Y el Espíritu Santo es el mismo. Como lo hizo con Bezalel y Oliab, como lo hizo con los reyes Saúl, David, Él está preparado y listo para hacer esa obra en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos y cómo necesitamos permanecer? Mira, Romanos 8:5 dice aquí la palabra del Señor. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Aquí tenemos una clave perfecta. ¿Cómo el poder del Espíritu Santo se va a desarrollar en mí cada día? La clave está aquí. Piensa en las cosas que le agradan al Espíritu Santo, en las cosas que le agradan a Dios, y tú estás alineado a su palabra, a sus promesas. El Espíritu Santo va a venir y va a hacer esa obra en ti. Esto es clave. Si tú estás pensando en las cosas del mundo, estás pensando en cosas que no son edificantes y que no te van a llevar a vivir en la promesa del Espíritu Santo, no se va a dar. Eso es clave. Piensa en las cosas que Dios quiere que hagamos, que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir en ese poder. Mira, nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 13. Vamos a ver qué es lo que Él dijo.
Por último, ya vimos, tus pensamientos deben de perseverar en el poder del Espíritu Santo para que te ayude a hacer esa obra. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo está listo para hacer esa obra en ti y en mí. Cualquier necesidad. Dice que si no sabes orar, Él te ayuda a orar. Que si tú no sabes para dónde caminar, Él es tu guía. Que si leíste la palabra y en un momento necesitas recordar un versículo, Él te traerá a memoria claramente lo que has leído y la palabra que atesoraste en tu corazón. Necesitas resolver situaciones en tu vida, comportarte como Dios quiere que te comportes, tus actitudes, tu vida que sea agradable al Señor, pídelo. Jesús dijo, si tú lo pides, el Padre te lo dará en ese poder para que puedas vivir la vida que Dios tiene para ti y para mí. Yo espero que este mensaje sea de bendición a tu vida, que tomes la promesa del Espíritu Santo haciendo esa obra en ti y en tu casa. Que Dios te bendiga.